Vamos a dar paso a Miquel Izuel. Miquel Izuel, interesado en la formación profesional de arteterapeutas desde el 1999 y en el desarrollo de seminarios sobre el sujeto, el acto y el proceso creador y sobre autores en psicoanálisis. Hace atención arteterapéutica y psicoanalítica con jóvenes, adultos y parejas. Tiene una experiencia dilatada en supervisión clínica, supervisión de equipos profesionales y supervisión institucional. Coordina proyectos comunitarios de intervención en arteterapia. Es arteterapeuta, psicoanalista, licenciado en psicología, director y profesor del Máster Integrativo en Arteterapia y del Diploma de Posgrado en Arteterapia de la Universidad de Girona, vicepresidente de CEFRONS, Clínica en las Fronteras, Asociación para la Atención de la Salud, presidente de la FEAPA, Federación Española de Asociaciones Profesionales de Arteterapia, y presidente de GREFAR, Arteterapia. Miquel, cuando quieras. Perdón. Bueno, a veces cuando uno repite ciertas cosas, parece que éstas pierden el sentido. Pero tal vez no, tal vez no. De todo esto que escuchaba, que en parte es cierto, lo importante es que nada de esto es necesario para habitar. Para habitar, antes hablábamos de las casas. Es cierto, todos nacemos con una casa, pues tendrá puertas, no tendrá, ventanas o no, tendrá goteras o no las tendrá. Nacemos con una casa y seguramente vivimos con ella, pero es una licencia. No sé si siempre la habitamos. Habitarla es un recorrido con contingencias múltiples y que a veces no conseguimos. Perdemos pie. Es cierto que estoy interesado en el tema de los procesos creadores, especialmente en un seminario que creamos entre todos los que hacemos en Girona y en Barcelona, y donde parece que hay un viento, un aire, que nos invita a descreer, que nos invita a malentender, a no dar nada por conocido, a no dar nada por comprendido, a romper con los procesos cerrados de significación y con la posibilidad de hacer volar un sentido que solo emana de la experiencia del encuentro. Tenemos seguramente, los humanos tenemos un hábitat muy, muy fuerte, muy duro, tanto más, si me permitís, que la polución, que la violencia. No quiero menystenir, me sale en catalán, esto de los idiomas, ¿no? Minusvalorar, digamos, lo terrible de lo que es la violencia, el abuso. Creo que en todo el mundo sabemos dónde estamos. Si hay una línea, sabemos en qué lugar de la línea estamos. Pero hay un punto que yo pienso que esa cuestión de cuestiones tan terribles como lo que nombramos, de la violencia así, son formas de representación del ser humano. Y cuando yo me planteaba de qué iba a hablar, porque ya que el proceso de
proceso creador entiendo que no es hablar, es hacer. Y en todo caso, en este caso es un hacer hablando, un intentar hacer hablando. Está ese punto en el que uno puede pensar de que ese ecosistema tan terrible al que me refiero son las palabras. Las palabras o determinado uso de las palabras, determinado uso y campo de la palabra y del lenguaje, donde este forma parte de una casa que nos es dada y que no siempre nos permite habitarnos. Entiendo, había esta cuestión culpidora, ¿no?, que se decía, culpidor, escultor, convocamos imágenes. Entiendo que a través de las palabras, o así me gustaría que fuera, en mi caso como mínimo, fuéramos capaces de convocar imágenes como se enhebra el deseo en el sueño para Freud, que tiene una búsqueda, un camino que para poder existir, para poder crearse, necesita huir de la represión. Para mí el lenguaje o determinado uso del lenguaje forma ese campo de represión en tanto a que cosifica los modos de representarnos a nosotros, de representarnos en el mundo y de hacer presente ese mundo, esos otros, en nosotros. Me parece, por lo tanto, que esa cuestión que privilegiamos, por ejemplo, de la palabra, que hace a un tipo de representación concreta de la persona, que es, por ejemplo, la conciencia. La conciencia difícilmente se articula, y digo expresamente así, se articula sin el auxilio del lenguaje. Pero la conciencia no es más que un modo de representación parcial de nosotros mismos. Freud decía ese punto que yo le he nombrado en otras ocasiones: dejad que los sueños tengan el lugar que merecen en la vida. Y yo pienso que esto lo podríamos nombrar desde otra radicalidad, haciendo valer que la vida, que la existencia, que no está atrapada por esa conciencia, que no está atrapada por ese modo de articulación de la conciencia que deviene en el lenguaje, es una forma, solo una forma. La existencia, los modos de existir son muchos otros, son tantos otros. No vamos a entrar en disquisiciones si el sueño es un pensamiento en imágenes o no, que, bueno, por convención podemos decir que sí, que se trata de esto. Pero el punto es, para mí, es esa cuestión de decir qué es lo creador. Lo creador es una posibilidad de reabrir esa forma de representación, de reabrir esa forma de representación de nosotros mismos en el mundo, de convocar otro modo de percepción, porque el modo de percepción hace a los modos de representación y hace a los modos de presentación. En arte terapia, antes había esa cuestión, ¿no? Jean-Louis, tú decías, no sé si era así, pero ¿desde qué arte terapia no hablas, María, de este tema? Y María te decía, bueno, pues es un poco eso. Por suerte, aunque hay asociaciones muy potentes, aunque hay prácticas muy potentes, el arte terapia es un campo que se puede crear, que no está definido
Es un campo que constantemente nos exige su redefinición, porque cuando lo abordamos, mal o bien, lo organizamos y nos quedamos esclerosados, sería, ¿no? Esclerotizados, con lo cual pervertimos nuestra posición delante de lo que intentamos promover. El arteterapia lo que hace es convocar a esa posibilidad de de ver, es una metáfora seguramente no muy acertada, pero de ver qué cruces, en qué cruces estuvimos, ¿no? ¿Quiénes cruillas? ¿En qué cruce de caminos estuvimos? Tomamos una dirección. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tomado la otra? ¿De qué se trataría? Siempre nos retrotraemos a ver que si las cosas, siendo del modo que son, nos permiten, cumplir a veces sueños, a veces banalidades que son fantásticas, ¿qué hubiera pasado si esa posibilidad de insertarnos en la existencia no hubiera tenido tanto con la reproducción, con el transitar por algo que ya estaba marcado, sino con la posibilidad de iniciar una investigación sobre nosotros mismos? El arteterapia lo que hace al convocar a su ser creador es esa posibilidad de desarrollar una investigación. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata nosotros? ¿Quién somos? Obviamente que es una pregunta un poco falaz, porque la producción en arteterapia es un cuerpo que creamos y que nos interpela. Es un cuerpo al que emocionalmente, en el sentido de emoción, de aquello que impulsa, construimos y que nos devuelve, por suerte y con suerte, algo de una imagen incompleta de nosotros mismos, algo que nos permite estar siempre en una posición, bueno, se puede decir así, en psicoanálisis se dice, me parece que es válido, una posición deseante. Una posición deseante, a mí no me gusta mucho decir esas palabras, pero sin un objeto hay deseo, porque no hay objeto preciso que lo pueda saciar. En esa cuestión, en ese orden, nos movemos. Es una investigación que necesita de un sostén, el sostén de experiencias determinadas, el sostén de la palabra, el sostén de los limones, del tacto, del sabor, de lo que convoca de nuestra infancia, no sé, lo que convoca sin saber de qué se trata también, porque eso es muy importante. No podemos pretender que cuando hacemos algo lo hacemos porque sabemos de qué se trata, lo hacemos sin saber. Eso tiene sus servidumbres, pero tiene también su aleteo. Eso es lo que nos permite precisamente circular por otros recorridos. Pero para el proceso creador, para intentar generar las condiciones que creemos que son no suficientes, pero que alientan al desarrollo de ese proceso, es necesario un sostén. Hay sostenes de mucho orden. En arteterapia se usa el sostén de la escritura, de unas formas determinadas o múltiples formas de teatro, de investigaciones visuales, plásticas, de voz, música, tantas cosas. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos esos medios y esos materiales artísticos, lo que nos acontece es que nos desencontramos. Lo que nos refleja es que no hay encuentro con eso conocido de nosotros mismos. Lo que aparece es la incógnita que también nos constituye. Y no lo digo como un contenido que puede quedar desvelado y salir a la luz a través de ese trabajo con los medios y los materiales artísticos, no, sino que puede quedar preservada
porque las incógnitas son tales, no porque sea un material que se haya reprimido y por fin, ¿no?, determinados, si seguimos determinado método, eso va a acontecer, va a quedar explícito y a salir a la luz. Nosotros sabemos, como mínimo, yo intento mantenerme en esta posición, que la arteterapia no tiene método. Pero no es porque quiera justificar algo de una infancia que no fue posible, o seguramente sí, también, de una infancia demasiado obsesivizada de la que yo intento marchar. Pues seguramente sí, también es eso. Pero tal vez esa emoción me ha llevado a querer desatracarme, a poder no desentenderme, pero sí mover a modos de representación que, como digo, me devuelven lo que no se puede representar de mí mismo. Hablamos de las emociones. Me parece que es lícito hacer un catálogo de emociones, si se quiere, pero no tenemos ni idea. No tenemos ni idea de lo que decimos a través de lo que nombramos las emociones. Tienen que ser estas: amor, odio, felicidad, yo qué sé, contento, tristeza, dolor. No, además estoy haciendo un cajón desastre ahí, Pero el tema es, la emoción es un impulso, es un estado que pulsa. Si nosotros lo atrapamos con demasiada facilidad, si lo clasificamos, si le damos un lugar, ya sea con una cronología histórica o ya sea dentro de una concatenación creada por nosotros mismos, esa fuerza, esa posibilidad de esa pulsión se adormece. Convocamos, por lo tanto, a las condiciones para el acto creador, y lo hacemos desde un lugar muy determinado, que es el sostén. Y el sostén es esa disponibilidad hacia el otro, sin prejuicios, sin determinados saberes preconcebidos, como una escritura posible, porque en sí misma es imposible, y le decimos: estamos aquí, si se puede, despreocúpate y inicia esa investigación de ti mismo. Esa es la cuestión. Así es como entiendo que funciona el arteterapia y cómo la arteterapia se acerca a esa experiencia de encuentro con el otro, que, insisto, es una experiencia individual, pero también es una experiencia colectiva, porque si nosotros cambiamos nuestras formas de generar representaciones en nosotros mismos, podemos no solo incluir al mundo de una manera más vivificante en nosotros, sino que podemos aportar a ese mundo algo que de esa manera, por los raíles, ¿no?, marcados en los que nos movemos, pierde la posibilidad generatriz. No es, por lo tanto, una aventura individual, ni tan solo es una aventura grupal, ni tan solo es una aventura institucional, es una aventura colectiva. Lo que nos proponemos desde la arteterapia, con los procesos creadores, es justamente hacer que algo que no existía pueda seguir no existiendo o seguir convocando otras formas de representación que nos dan otro lugar. Bueno, yo creo que de momento ya está. Gracias.